¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve? Si estamos resueltos a ser libres. Esas dudas son los tristes efectos de las antiguas cadenas, que los grandes proyectos deben prepararse en calma, pero es que 300 años de calma no bastan. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. El tema lleva por nombre la Guerra de Independencia, Primera y Segunda República. Bien, la semana pasada estudiamos los primeros pasos que se dio en la colonia venezolana y que logró desembocar en la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1811. Sin embargo, una cosa es declararse independiente y otra cosa es serlo. Por tanto, en 1810 y 1811 no se va a lograr la independencia definitiva, real y absoluta, sino más bien es el inicio de un largo conflicto armado, donde por un lado van a estar las fuerzas realistas con el objetivo de retomar el territorio bajo su control y por el otro lado las fuerzas patriotas, que son los republicanos que van a querer lograr la independencia definitiva. Tras la declaración de independencia en 1811, el nuevo y primer gobierno republicano de Venezuela comienza a crear el marco de leyes por la cual el territorio ahora se va a regir. Es decir, promulga la Constitución de 1811, en diciembre de 1811. Vamos a estudiar dos características principales que conseguimos en la Constitución. Número 1. Venezuela se va a crear como una república de sistema federal. ¿Qué es el federalismo? Bien, el federalismo es un modelo de organización política mediante el cual provincias, estados, departamentos de un territorio se van a mantener unidos entre sí, configurando un país. Pero dichos estados, provincias o departamentos mantienen su autonomía. Un ejemplo de ello, para entenderlo, podemos mencionar al gobierno federal de los Estados Unidos en la actualidad. Cada estado que conforma dicho país posee sus políticas distintas en materia de educación, de seguridad, de alimentación, pero juntos conforman el país llamado Estados Unidos. De esta forma se configura Venezuela de acuerdo a la Constitución de 1811. Segunda característica o elemento a trabajar es la división de poderes. Venezuela adopta este ideal o esta máxima, la división de poderes, ideal de Montesquieu, como hemos trabajado. Pero siguiendo las siguientes particularidades, el poder ejecutivo no va a ser representado por una sola persona, el presidente, como normalmente conocemos, sino por tres. Estas tres personas se le va a denominar triunvirato. Va a gobernar en un periodo de 4 años. Con respecto al poder legislativo, este va a estar representado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Importante destacar que tanto los representantes como el triunvirato en el poder ejecutivo, estos van a ser electos en una elección de segundo grado y censitaria. Censitaria porque no toda la población venezolana va a votar, únicamente el grupo que posee propiedades, que posee cierto dinero y el que es dueño de haciendas. Y además de segundo grado porque es una elección indirecta. Yo escojo a alguien para que ese alguien vote por mí al candidato. De esta forma se configuran las elecciones. Y además, por supuesto, el poder judicial, conformado por la Corte Suprema, quien se va a encargar de velar por el cumplimiento de las leyes. Bien, si podemos haber notado, la Constitución de 1811 no es muy abierta y universal, que digamos, para la realidad del país en 1811 no, porque los grupos desfavorecidos que hemos trabajado en la colonia, los negros, los pardos, los mestizos e indígenas, que era un grupo considerable, ellos no poseían propiedades. Ellos trabajaban la tierra, pero no eran los dueños de la tierra. Eso quiere decir que de acuerdo a la Constitución de la República de 1811, estos grupos considerables en la población venezolana no van a poder votar,
Esto va a traer consecuencias en la guerra de la independencia y en el proyecto independentista, que Bolívar más adelante se va a dar cuenta. Con este nacimiento de la Primera República, con estas características mencionadas, la respuesta realista no va a tardarse. Domingo de Monteverde va a ser el líder militar de los realistas en la tropa. Monteverde va a desembarcar en la provincia de Coro. Importante destacar que tanto Coro como Maracaibo y posteriormente Guayana se van a mantener fieles a la corona española. Es decir, estas provincias no van a apoyar al gobierno republicano que están haciendo en Caracas. Pues bien, Monteverde se abastece de armamento, de tropa y ahora se dirige a Barquisimeto. Para marzo de 1812 ocurre un terremoto en Venezuela y va a afectar lamentablemente para los patriotas sus ciudades. En cambio, Maracaibo y Coro, ciudades pro-realistas, pro-corona española, van a salir prácticamente ilesas del terremoto. Por lo tanto, Monteverde llega a Barquisimeto y fácilmente domina esta ciudad y ahora se perfila para atacar el corazón de la república, lo que es el centro del país. Valencia, y después de Valencia dirigirse a Caracas y dominar Caracas. Ante esta situación, los patriotas les toca repensar, analizar cómo van a defender la república. Se designa al líder cabeza de esta y de la tropa militar patriota a Francisco de Miranda. Se le designa y se le nombra como generalísimo, se le otorgan poderes supremos absolutos en la toma de decisiones, y a Simón Bolívar en este momento, 1812, él no era un jefe militar, pero era parte de allí del cuerpo patriota. Él se le asigna la defensa de la plaza de Puerto Cabello, importante también. Lamentablemente no tiene buenos resultados. Monteverde llega a Valencia, se adueña de esta ciudad, somete a esta ciudad en nombre de los realistas, ataca Puerto Cabello y vence a Simón Bolívar en esta plaza. Francisco de Miranda, presionado, se ve en la obligación, ya con el cuchillo al cuello, muy cercano a Caracas. Monteverde se ve con la obligación de capitular. A esto se le va a denominar como capitulación de San Mateo, porque fue realizado en la localidad de San Mateo, el 26 de julio de 1812. Esto significa la caída de la Primera República. Francisco de Miranda posteriormente es entregado a las autoridades españolas, detenido y encarcelado. Va a morir en la cárcel. Tras la caída de la Primera República, los patriotas no les queda de otra que escapar del territorio venezolano para refugiarse. Algunos de ellos lo hacen a las Antillas, otros como Bolívar van de Curazao y de Curazao a la Nueva Granada, actual Colombia. Es aquí en la Nueva Granada donde Bolívar realiza su manifiesto de Cartagena. El manifiesto de Cartagena, el 15 de diciembre de 1812, Bolívar va a redactar ese documento donde va a exponer las causas de la caída de la República en Venezuela. Para Bolívar, la principal causa, o una de las causas, es la adopción del sistema federal. Él ve como el más perfecto, el sistema federal como el más perfecto, pero adaptado a la realidad venezolana, a las características de esta república naciente, no es adecuado al federalismo. Por el contrario, Venezuela necesita, de acuerdo a Bolívar en el manifiesto, necesita un gobierno totalmente centralizado, liderado por un solo centro, un solo poder, y no provincias autónomas. Bien, además de ello, Bolívar señala como causa de la caída de la República al terremoto de Venezuela. El terremoto afecta a poblaciones donde estaban ellos, donde estaban los patriotas, pero además de esto, los del clero, es decir, la iglesia, acusó la situación, la gesta independentista, de que era un castigo por haber estado en contra del rey de España. Recuerden que en este momento existía una superstición bastante marcada. El rey en ese momento
quizá tenía unos nexos divinos, algo relacionado con Dios, de acuerdo al pensamiento colectivo. Por tanto, si yo voy en contra del rey, voy a recibir un castigo divino. Y es precisamente lo que se observaba con el terremoto. Lo que profesaban los religiosos en ese momento. Y eso afectó la moral patriota, va a señalar Bolívar. Va a afectar la república. Además de ello, la mala administración, la emisión de papel moneda y otra de las causas. Bien, el manifiesto de Cartagena va a cumplir además otra función, y es la de entusiasmar o impulsar a los patriotas de la Nueva Granada, actual Colombia, para que apoyen o se unan a la independencia de Venezuela, porque esto va a dar el paso o va a apoyar para que ellos mismos también se liberen. Es decir, yo no voy a ser libre si no ayudo al otro para que sea libre, porque es una campaña militar, es todo un territorio, es la América. Efectivamente, Nueva Granada apoya a Simón Bolívar y se forma o se construye algo que vamos a denominar ahora como la campaña admirable. Bien, construcción de la Segunda República, gracias a dos campañas a trabajar. Por un lado, la campaña de Oriente, en manos de Santiago Mariño, de enero a julio-agosto de 1813, y la campaña admirable en el centro occidente y los Andes venezolanos en 1813, en manos de Simón Bolívar. Bien, comencemos primero. Campaña admirable. Como anteriormente dijimos, muchos de los patriotas tras la caída de la Primera República huyeron a las Antillas, a algunas islas. Santiago Mariño se encontraba en Trinidad. Él desembarca junto a su tropa, otros militares, al oriente del país y logra atacar a Monteverde, realista, a todos los que estaban allí realistas, y vence a Monteverde, o estaba a punto de vencerlo, porque Monteverde debe retroceder. Al otro lado del país, es decir, al occidente y a los Andes, hay otro militar llamado Bolívar, como lo dijimos ahorita, que consiguió el apoyo de la Nueva Granada y ahora está ingresando al territorio. Ahora Monteverde tiene un enemigo de un lado, Mariño, en el oriente del país, y el otro enemigo al occidente llamado Bolívar. Los patriotas están recuperando el territorio. Bolívar va a ingresar de Cúcuta a San Cristóbal, de San Cristóbal a Mérida, de Mérida a Trujillo. En Trujillo precisamente es donde Bolívar en junio de 1813 va a dar su decreto o su proclama de guerra a muerte. Es decir, él va a hacer énfasis en el carácter fuerte que debe tener la tropa patriota cuando se consigan a los españoles. Él va a decir entonces, si eres español y no apoyas la causa independentista, así seas indiferente, vas a ser pasado por armas. Es decir, que todo español que sea conseguido en el camino debe apoyar obligatoriamente a la causa independentista. Se va tornando la guerra de independencia más fuerte, más contundente. Bolívar va a entrar victorioso en agosto de 1813 a Caracas, y esto va a darnos o va a señalarnos entonces el surgimiento ahora de la Segunda República. Por el oriente, dominado gracias a Mariño, el líder de la campaña de Oriente, y en el centro y occidente de Venezuela, dominado gracias a Bolívar, líder patriota de la campaña admirable. Mariño y Bolívar. Surge en la Segunda República. No obstante, va a ocurrir el año 1814. Para el año 1814 va a surgir episodios bastante tristes en la República. Va a provocar la caída de la misma. Ahora no vamos a destacar, a Domingo de Monteverde como jefe realista, sino vamos a destacar una figura que va a surgir y va a atemorizar y va a provocar la caída precisamente de la República. Esta figura histórica del año 1814, ahora a trabajar, se va a denominar José Tomás Boves. José Tomás Boves, un español que
en los llanos venezolanos logró levantar tropas a caballo, jinetes, de negros, de pardos, en contra de los patriotas, de los republicanos. ¿Qué hizo José Tomás Boves? Él les decía a los grupos desfavorecidos que el rey de España les otorgaría derechos a ellos, a los negros, a los grupos desfavorecidos. Y además de esto, se aprovechó de que los grupos negros, pardos, odiaban o tenían un gran rencor a los blancos criollos. Y es justamente los blancos criollos los que son, o muchos de los que son patriotas, como Simón Bolívar, era blanco criollo. Eran los amos, los dueños en la colonia de las haciendas. Eso quiere decir que los negros no veían con buenos ojos apoyar el proyecto independentista. Mucho menos si recordamos el análisis que hicimos hace unos instantes cuando hablamos de la Constitución de 1811. Estos grupos no estaban primeramente incluidos en ese proyecto independentista, pudiéramos decir. Entonces ellos prefieren apoyar a José Tomás Boves, el Taita Boves, este caudillo, levantando las banderas del rey de España, de los realistas, va a atemorizar a toda la población, o a gran parte de ella. Se va a perfilar a Valencia y va a atemorizar a los valles de Aragua. Esto va a generar también buenas hazañas en los patriotas, que podemos recordar, como la Batalla de la Juventud, en La Victoria, en la localidad de La Victoria, como el sacrificio del prócer Antonio Ricaurte, cuando se encierra en un polvorín y le echa fuego al polvorín para que los realistas no se apoderen de las armas, de la pólvora, se sacrifica él mismo, y de todas estas buenas hazañas y gestas heroicas. No obstante, José Tomás Boves logra, y los llaneros logran apoderarse de la República. En julio de 1814, más de 20.000 personas de diversos grupos sociales, tanto civiles como militares, huyen de Caracas. A esto se le va a denominar como la emigración a Oriente. Huyen para no caer en manos de José Tomás Boves y sus llaneros, porque estos, además de tomar la ciudad, violentaban la integridad humana de las personas de estas localidades. Esto se le va a destacar y va a representar la caída de la Segunda República.